Muy buenas tardes. El día de hoy presentaremos nuestro proyecto final con la pastelería Sweet Fusion que venimos trabajando desde el primer proyecto. Nuestro primer problema es que la pastelería Sweet Fusion produce pasteles de chocolate y uno de vainilla. Un pastel de chocolate necesita 20 minutos de cocción y 2 huevos, mientras que uno de vainilla se hace con un huevo y precisa de 40 minutos de cocción. Un pastel de chocolate se vende a $1,20 y el de vainilla es a $0,90. La pastelería dispone únicamente de 30 huevos y el horno con capacidad para un solo pastel puede funcionar con un máximo de 8 horas. La pregunta es, ¿cuántos pasteles de chocolate y de vainilla deberá producir el establecimiento para maximizar sus ingresos? Bueno, en la siguiente tabla tenemos los valores mencionados anteriormente. La cocción para la torta de chocolate es de 20 minutos, para la vainilla de 40 minutos. Tenemos un total de 8 horas, esto lo multiplicamos por 60, que es equivalente a 60 minutos, y da un total de 480. Para la de chocolate tenemos 2 huevos, para la de vainilla 1, con un total de 30 huevos, y los precios mencionados anteriormente, $1,20 para la de chocolate y $0,90 para la de vainilla. Con la información anterior encontramos que las variables son X es el número de pasteles de chocolate y Y es el número de pasteles de vainilla. Para las desigualdades tenemos que son 20x más 40y menor o igual a 480 y 2x más y menor o igual a 30, con x mayor o igual a 0 y y mayor o igual a 0. La región factible está delimitada por los segmentos que unen los siguientes 4 vértices, como se pueden ver en la gráfica. Los vértices son 0, 0, 0, 12, 12, 6 y 15, 0. Y ya como resultado, tenemos que hablando de la función objetiva de los vértices, se encuentra su máximo al producir 12 pasteles de chocolate y 6 de vainilla, así obteniendo un beneficio de $19,80. Tenemos la siguiente situación problema. En la pastelería Sweet Fusion se tienen dos tipos de máquinas las cuales empacan las galletas y los pasteles. Estas máquinas están denominadas como Mark 1 y Mark 2. Mark 1 necesita de 3 horas para empacar la galleta y 2 horas para empacar los pasteles, mientras que Mark 2 necesita de 1 hora para empacar las galletas y 2 horas para los pasteles. Las máquinas disponen de 50 horas para el packaging de los productos. Encuentre la zona que satisface las desigualdades e interprete los resultados. Tenemos las variables que son A y B y las desigualdades que están dadas por las máquinas 1 y 2. Estas desigualdades las metemos en la aplicación GeoGebra y nos da una área delimitada por A, B y C. La zona que satisface las desigualdades está demarcada por los puntos A, B y C, por lo cual cualquier valor dentro de esta zona dará un resultado a la desigualdad propuesta. Un ejemplo de esto sería el valor de 5,5. Ahora, cualquier valor por fuera de esta zona no sería un valor válido, ya que no cumpliría con la desigualdad, como por ejemplo el valor de 20,15. Ahora, una situación problema para relacionar en métodos simples. La pastelería produce tres tipos de postres: tartas, galletas y cupcakes. Cada tarta requiere 4 tazas de harina, 2 barras de chocolate y 3 tazas de azúcar. Cada docena de galletas necesita 2 tazas de harina, una barra de chocolate, una taza de azúcar. Por último, cada cupcake precisa de 3 tazas de harina, una barra de chocolate y 2 tazas de azúcar. La pastelería tiene un total de 60 tazas de harina, 40 barras de chocolate y 45 tazas de azúcar disponible en existencia. Cada tarta por individual se vende a $20, cada docena de galletas se vende a $15 y cada cupcake se vende en $18. El objetivo es maximizar los ingresos de la pastelería. A continuación definimos las variables relacionadas en el contexto anterior con sus respectivas restricciones y su función que es objeto a maximizar, la función Z. A continuación, empezamos a definir las variables de holgura. Las variables de holgura serán tantas veces restricciones haya. En este caso tenemos tres restricciones, por ende tendremos 3 variables de holgura. Como se puede observar, para la fórmula 1 solo agregamos una variable de holgura y así sucesivamente con las siguientes restricciones. Todo lo mencionado anteriormente lo relacionamos en una tabla donde vemos que
nos relaciona las variables básicas y las variables de holgura y la función z. La función z nos sirve para determinar cuál será nuestra columna pivote. En este caso manejaremos los símbolos positivos. El número más positivo en este caso sería el 20 para definir nuestra columna pivote. Por consiguiente, para poder determinar cuál sería nuestra columna, nuestra fila pivote, cogemos cada elemento de coeficientes de resultado y lo dividimos por su respectivo elemento de la columna pivote. Como podemos ver, 60 dividido 4, 40 dividido 2, 45 dividido 3. Vemos que para este ejemplo hay dos resultados que nos dan 15. Por decisión, escogemos el elemento menor, que en este caso sería el 3. El elemento pivote es el cruce entre la columna y la fila pivote. Este elemento pivote nos permite realizar las operaciones entre filas. Ya aquí hemos relacionado todo lo que se mencionó anteriormente en el software PHP Simplex. La diferencia es que él coge y despeja, el software despeja z y lo iguala a 0, por ende todas las variables con sus coeficientes cambian a signo negativo, que es lo que se relaciona aquí en la fila z. Con el elemento pivote empezamos a relacionar el método de Gauss-Jordan para poder ver cómo se opera entre filas. Para este caso vemos que es 2 veces F3 más F2 y el resultado se pone en F2 y así sucesivamente para cada interacción que se realiza con este método. Ya por último, aquí vamos viendo cómo son las operaciones entre fila para ir determinando nuestras variables de entrada y nuestras variables de salida con cada interacción que se vaya dando. Como resultado al problema que se planteó anteriormente, vemos que Z se maximiza cuando X2 tiene 30 unidades, es decir, X2 en nuestro contexto vendrían siendo las docenas de galletas. Como una interpretación ya y conclusión a este problema, vemos que lo anteriormente mencionado dentro del contexto indica que las ventas, cuando son maximizadas, se requiere que sean vendidas 30 docenas de galletas, sin tener en cuenta las ventas de las tartas y las ventas de los cupcakes por individuales para lograr nuestro objetivo. Ahora, teniendo en cuenta el contexto anterior, SweetFusion desea saber qué le genera mayor rentabilidad, si vender los productos de tartas y cupcakes o vender los insumos para la elaboración de los mismos. Partiendo de las restricciones anteriores y la cantidad de consumo de insumos ya estipulados, excluyendo la variable que hace referencia a las docenas de galletas y las restricciones de las barras de chocolate, tenemos que X1 es el número de tartas y X2 es el número de cupcakes. Tenemos las restricciones para la harina y para el azúcar y la variable a optimizar. Y también tenemos la variable a minimizar, que esta vez se cambiaban los valores entre maximizar y minimizar. El coeficiente de resultados pasa del anterior, pasa a ser la nueva función optimizar, y los valores que salen en la función de optimizar pasan a ser el coeficiente de resultados de las restricciones. Añadimos estas dos variables en PHP Simplex y esto nos da dos soluciones, donde z son iguales a 360, donde en una solución que es la maximización, x1 tiene que ser 6 para que la función a optimizar sea igual a 360, y en la minimización, x2 o y tiene que ser igual a 20 para que z sea igual a 360. Esto es decir, que vendiendo los productos o vendiendo los insumos vamos a tener la misma optimización, lo que dice que cualquier cosa que hagamos va a ser óptima para la empresa. Muchas gracias por su atención.